producing. En fin, se está acabando el año y ahora toca hacer una revisión de lo que sea. En sus respectivos años había hecho una revisión de videojuegos que se estrenaron en su tiempo. Tanto en 2018 como en 2019 hice estos proyectos. En 2020 no saqué nada porque todas las industrias se habían detenido y si bien salieron cosas interesantes, tampoco es como que hubiese salido mucho. Y si hubiese creado un listado en ese entonces, posiblemente no hubiera hablado más allá de 4 o 5 juegos que valieron la pena. Hoy en esta ocasión no hablaré de videojuegos porque igualmente la industria está en una decadencia o más bien en un momento de transición, pero a cambio mencionaré un par de películas que salieron este año y que valen la pena mencionar. No soy mucho de ver los nuevos estrenos de cine, pero en esta ocasión me esmeré un poco más. Hubo muchas cosas intrigantes, films que en un inicio parecían no ser la gran cosa y acabaron siendo buenas propuestas, junto con obras de directores con cierta carrera que acabaron siendo una completa decepción. Y aquí mencionaré no lo mejor ni lo peor, sino lo más interesante que este 2021 nos dejó. De los mismos creadores de John Wick sale otro John Wick. No creo que se pueda decir mucho de esta película, aunque se ve que los creadores buscaban hacer algo puramente derivativo para experimentar con un par de cambios a la fórmula. En este caso, ahora el protagonista tiene una mayor introducción y trasfondo. Tiene familia, por lo que debe pensarse 2 veces lo que tiene que hacer, aunque eso pasado un punto le deja de importar hasta el punto que va directamente con el villano principal, con el riesgo de poder salir muerto sin importarle lo que le vaya a pasar a su familia. Por un momento también deja de convertirse en el ser indestructible que sí era John Wick. Aunque igual eso más o menos pasado la parte clímax de la película, empieza a pasar factura. Tampoco es como que una visión creativa ni original, pues recoge demasiados elementos de su obra de inspiración, solo que modifica algunos otros recursos. Y tampoco es decir que se pueda decir mucho, no se aleja de la fórmula del primer John Wick, donde plantea la base de las aspiraciones del protagonista y lo que desemboca la acción. Además de que todo el conflicto principal sale básicamente de la nada porque al señor Nobody le pareció buena idea golpear a unos aparentes don nadie que acabaron siendo familiares de unos mafiosos rusos. Todo el conflicto acaba siendo realmente conveniente y su resolución tendrá todas las dosis de acción bombástica agradable, pero su simple objetivo es ser visualmente impresionante y poco más. La verdad, rezo todos los días porque ahora sí el director cumpla con su dicha de que esta será la última película de The Purge. Nunca le he visto lo interesante a esta saga de películas, pues tienen una fórmula muy repetitiva, aunque sí en la primera todo se compacta a los sucesos de una familia y luego después van escalando y bla bla bla. Hice una serie de ensayos en el pasado hablando de esta saga, pero como están perdidos, solo queda decir lo siguiente. La Purga nunca fue más que una visión extremista anticonservadora, pues se ve que cada entrega trata de meter a los nuevos padres de la patria como una especie de fascistas sedientos de sangre y con una fe religiosa casi extremista. Es una visión tan infantil y patética que acaba siendo solamente una caricatura. Para este caso meten el tema del racismo con migrantes y acaba siendo una pena porque los muestran básicamente de la misma forma que americano promedio tendría de ellos. Ya saben, del típico meme de Latins y esas basuras. Del resto ni hablar. La saga nunca ha valido la pena y ahora que supuestamente es la última entrega, ahora sí, más vale que se pudre en el fondo. En su tiempo ya le había dedicado una defensa a la primera película de Venom, pues muchos decían que era la mayor abominación que habían visto en la vida y quién sabe qué tanta basura. Yo por su parte reconocía que tenía muchas deficiencias, pero también era mejorable y hasta con ciertos elementos sostenibles. Aunque de lo que sí me arrepiento es de haber dicho que la película empezaba como un 10 de 10. El caso con Let There Be Carnage es que igual tiene planteamientos interesantes, pero nunca acaban de desarrollarse. Cuando uno espera que se desglose el conflicto principal del villano y la lucha de ideas entre Venom y Eddie, se acaba resolviendo todo de la forma más repentina posible. Eso, además de que también la pelea final es medio estúpida e igualmente no posee mucha acción y se acaba de la forma más patética imaginable. Del resto de personajes ni hablar, están incluso peor desarrollados que la vez pasada, no tienen algún ápice de carisma ni interactúan de forma interesante con los protagonistas.
no sé, no está bien desarrollada en ese apartado. Esta película tenía evidentemente menos potencial que la primera, pero a diferencia de otros hipócritas que defienden basuras peores, yo sí le veía hasta cierto punto y hasta meto las manos al fuego sosteniendo que esta saga de hecho tiene potencial, solo que no la han sabido desarrollar de la mejor forma. De momento esta película es muy mala. Créditos a Aimbo por ser de las cosas más somníferas que vi este año. No es por ser un desgraciado, pues en primer lugar a mí no me gusta mucho la animación, como técnica de desarrollo, no como medio. Y en el caso de Aimbo no termina de convencerme. Decidí darle una oportunidad porque era una animación peruana, que no es del todo cierto dado que tuvo apoyo neerlandés. Como sea, tiene fallos horribles que la vuelve prácticamente nada recomendable. Al igual que mucha de la animación latinoamericana, esta obra decide irse por el lado cómico y familiar, que no sería malo de no ser porque acaba sin tomarse en serio durante todo su desarrollo. La trama es simplona y el clímax se pone peor por la cantidad tremenda de conveniencias y plot twists que aparecen básicamente de la nada. Los personajes tampoco es que tengan algo para ser memorables. La protagonista tiene la base arquetípica de tu típico personaje de Disney y el resto no aparecen más allá de 10 minutos o 15 en pantalla. Bueno, un par sí aparecen. Estos dos animales parlanchines que hacen de alivio cómico. Ya de por sí no podía tomarme algo de esta película con seriedad, con estos dos es muchísimo peor. La trama pudo haber sido lo suficientemente madura, pues hace un estilo de concientización sobre la destrucción de las selvas del Amazonas, pero no acaba desarrollando nada y se queda en la superficie. Pero la animación por lo menos se puede salvar, ¿no? Pues tampoco. Tiene sus momentos donde no se ve tan mal y otros donde los movimientos son tan torpes y hasta robóticos. Los diseños son promedio, salvo los de estos dos personajes que mencioné antes, que contrastan mucho con los demás diseños. Y los fondos no están mal, pero en ocasiones llegan a desentonar con los diseños de los personajes. No parece que estén bien incorporados entre ellos. Al final sí que es una mala película. No la recomiendo, pero si uno busca mostrar su apoyo para impulsar a la industria de animación latinoamericana, supongo que le puede dar el beneficio de la duda. Por mi parte, diría que ni para verla 5 minutos. Honestamente no me esperaba mucho de esta película. Entendía que asimilaron el fracaso del anterior Suicide Squad y trataban de reformular su base a algo más centrado en la comedia y tal, pero no pensé que fueran a tales extremos. Si algo aprendí de James Gunn con esta producción es que definitivamente es de esos pocos pesos pesados que saben hacer buen cine de superhéroes. Muchos comparan esta Suicide Squad con Guardianes de la Galaxia y desde luego no seré yo quien niegue esas similitudes. Pero bueno, aquí el director decide hacer cambios que la primera entrega de Suicide Squad necesitaba. Primero, nos vuelve a introducir el funcionamiento del escuadrón, mostrando que se conforma de gente que se podría considerar mayormente reemplazable. Y eso no se queda solo con palabras. Toda la introducción se basa en eso. Luego, para que nos tratemos de encariñar con el nuevo cast, primero lo reduce a solo 5, porque otras películas ya nos han demostrado que no se puede trabajar con más que eso. Si no, vean la antigua Suicide Squad con sus 9 personajes, o ni siquiera nos debemos de alejar, Eternals con 10 personajes. De este cast no nos introducen concretamente a todos, sino que solamente a los que se considera que tienen algo de relevancia. Además de que, bueno, se tienen a 2 personajes más, pero esos ya los conocíamos de entregas pasadas. El resto tampoco se queda atrás, solamente que los hace carismáticos, pero no profundos. Hay personajes de relleno, pero a diferencia de lo que harían otros, aquí mínimo los ponen a hacer algo para disimular esto. Del manejo técnico, me encanta ver que al fin hay una película con tonos coloridos, después de ver tantas veces las mismas tonalidades opacas y dedicadas a enfocarse en los colores azules y neones y verdes oscuros. Su uso del CGI ha sido de los mejores que he podido ver y pues realmente poco más. Puede que hasta el momento parezca algo digno de ser una muy buena película, pero la verdad es que es más violenta de la cuenta. Los conflictos que se plantean se resuelven fácilmente, aunque bueno, tampoco planteo ser desde un inicio la cosa más intrigante de todo. Definitivamente hay mucho relleno y a veces su tono la vuelve anticlimática, pero no quita que por lo menos sea decente. Y yo diciendo eso de una película de superhéroes es casi un logro titánico, por lo que definitivamente es recomendable.
No sé cómo tratar a esta obra, pues si bien posee todos los elementos para funcionar, siendo una película que recurre a ser más enfocada a la psique y visión del protagonista, dado que es el único personaje relevante que veremos en pantalla durante la mayor parte del film, mientras que el resto de personajes se escucharán solo a partir de las conversaciones de fondo por medio de llamadas. Con todo esto, tengo un par de problemas graves con esta película. Primero, con el hecho esencial, el motivo de por qué la película se llama The Guilty. Es algo tan estúpido como algo que no se le da mucha relevancia, pues hay poco o nulo trasfondo con este hecho. Solamente se llega a mencionar durante diálogos y se expone poco o nada de este hecho. La obra se centra demasiado en ser lo más enfocada al personaje posible y su problemática, hasta el punto que se olvida de su naturaleza de ser una producción lo suficientemente sustentable como para haber podido añadir más de su obra original. Y sí, porque el segundo problema es que esta película es una remake de una versión danesa del 2018. Es horrible porque básicamente si ya viste una, ya viste ambas. No hay muchos cambios más allá de una imagen más adecuada para la situación y otros cambios en el orden de la sucesión de eventos de la versión original. Sí, es en sí otro remake americanizado sin sustancia alguna. Le daría directamente el calificativo de muy mala, pero a mi gusto parece que no hace cambios, pero en la realidad es que sí los hace, puede que no de forma narrativa a la original, pero sí un par de mejoras en cuanto a la dirección, tono y actuaciones. Por lo que no seré tan malo con esta obra y les daré a ambas la nota de decencia. No pienso explayarme mucho con este bodrio, pues tampoco es como que sea la cosa más inteligente que haya parido el mundo. Esta especie de película neo-noir trata con todas las ganas de ser profunda con su tratamiento de los recuerdos y la psique humana, junto con un escenario no tan original pero sí atractivo. Aunque volviendo con la idea de la psique humana y los recuerdos, la película tiene un planteamiento inicial interesante, pues se trata de una búsqueda de la verdad ante un suceso extraordinario. Bueno, no extraordinario, nada más el protagonista se enamora y de ahí surge toda la problemática. Pero el problema empieza con la misma máquina Reminiscence y su forma de operación, pues parece que funciona casi a conveniencia de lo que se va precisando en la película, o no piensan los que en utilizar dicho recurso cuando realmente se llega a requerir. Los personajes también tienen serios problemas, no se describen mucho de ellos. El protagonista llega a ser un obsesivo a niveles absurdos, su ayudante es solo un papel en blanco que encima le oculta información relevante. El antagonista acaba siendo el típico villano entre las sombras, y ni siquiera se llega a plantear la posibilidad sino hasta pasada más de la mitad de la cinta, por lo que más parece que la sucesión de eventos fueran solo coincidencias sino resultado de las interacciones del protagonista. De algo que sí me arrepiento en mi reseña original en Letterboxd es más que nada cuando menciono el final, pues no me había dado cuenta que no trataba de ser una decisión cobarde por parte del protagonista ante el escapismo, sino una forma de solventar o más bien aminorar un castigo. De todos modos es un final que no me convence del todo. Resulta que le veo formas de hacer que esta obra sea mejor, resultando entonces un popurrí de potencial desperdiciado. No lo sé, es algo un tanto curioso tratar de hablar sobre esta película, sobre todo porque es de esas cosas que uno simplemente no se espera. Cuando había visto su portada me esperaba una épica de acción medieval, pero acabé con una película de ritmos pausados y que se toma su tiempo para tratar de introducirnos a su mundo. Leyendo más sobre su director, tal parece que en sus obras trata de hablar sobre la naturaleza humana y el comportamiento. Siendo sincero, no conocía a este director y solo sabía de la existencia de su obra de Ghost Story por pura casualidad. Aún así me parece interesante el tratamiento de la épica del héroe que toma a partir de esta película, aunque mérito suyo no lo es del todo, pues la obra se basa en una historia escrita por eso del siglo XIV, y aunque no la he leído, sí he escuchado que tiene un par de cambios no tan drásticos y algunos que sí lo son, con tal de mantener la forma de la obra original. Aunque esto que dije prefiero que sea tomado con pinzas porque en una de esas podría cometer una blasfemia. No considero que sea una película para todos, pues esta historia sobre un caballero enfrentándose ante diversas pruebas y adversidades puede resultar ser muy lenta en ritmo y por ende agobiante para muchos. Tampoco quiero explayarme mucho, pues esta película me generó mucho interés al punto que quisiera leer la obra original y dedicarle en algún momento del año un ensayo haciendo ciertas comparaciones y tratando de razonar el por qué es una película más profunda de lo que aparenta. De momento meteré las manos al fuego diciendo que es realmente una buena película.
Ok, lo admito, esta película me sorprendió más de lo que pensaba. Esperaba una basura simplona con escenas de acción sacadas de un juego de PlayStation y obtuve una basura con tratamientos superficiales y escenas de acción sacadas de un juego de PlayStation. No es como que en obras anteriores no se hiciera un tratamiento sobre el tema de la familia y tuviera al final un villano manipulando a otro personaje, pero no hay una ejecución creativa en el uso del monomito. Es básicamente ver un popurrí entre Black Panther y alguna peli de Capitán América y demás. Los personajes fallan porque más allá del protagonista no hay algo que realmente los defina, pues no hay trasfondo para entenderlos y sus interacciones no son más allá de diálogos que exponen la narrativa antes que mostrar al espectador dicha información. Y demás personajes solo están para alivio cómico que desvanece el interés y la inmersión. Se le daría un plus por un fresco aire con la incorporación de las artes marciales dentro de su catálogo de acción, pero estas escenas no están presentes más que en un par de ocasiones, donde relucen como escenas secundarias, mientras que siguen teniendo el mismo problema de meter en la acción escenas poco legibles dado sus movimientos de cámara agitados y sus cortes que limitan la lectura de la imagen. Sumado a todo eso, un tratamiento de la acción vago, pues todo se resume a gente lanzando rayos de poder, o en este caso anillos de energía. Tampoco es como si su escritura fuera tan dramática y profunda, pues sigue habiendo los mismos problemas que repiten desde hace años, entre ellos las conveniencias argumentales que le dan al protagonista una salvación o un don capaz de vencer al enemigo. No le puedo encontrar algo rescatable a la película, pues todo lo que hace bien ya lo hacían producciones pasadas. Sucede lo mismo con todo lo que hace mal, y con esto se demuestra que tal parece las nuevas entregas de superhéroes ya no podrán destacar, pues ya no hay nada que mejorar o siquiera empeorar. Me va a pesar tratar de decir algo sobre esta película, sobre todo porque desde un inicio no esperaba nada de ella. Ni siquiera esperaba que fuera explícita porque pues Disney es diversión para toda la familia y tal. En sí la película empieza siendo una tontería familiar sobre 3 tipejos robando con el fin de sobrevivir ante su precaria situación. Parece que todo iba por el lado correcto, pero mientras más avanza la película más empieza a sabotearse a sí misma. Pues empieza con que si la mamá de Cruella murió por culpa de la vieja esa, que si ahora obtiene de la nada la personalidad de una lunática, que si sus secuaces son tan imbéciles como para no alejarse de ella, que si hacen ahora tantos planes de sabotajes llenos de huecos lógicos hasta el punto que es ridículo ver cómo nadie pudo haberlos notado antes. No lo sé, diría que recomiendo la crítica que hizo JAJL hacia la película, pero se queda algo corta, sobre todo hablando de lo último que mencioné, y luego es algo absurda la comparación con el Joker, porque aunque parece que esa era la dirección que trataba de tomar, todos sabíamos que no iba a arriesgarse a hacer algún comentario inteligente. En sí no tiene nada de oscura ni seria como muchos decían. Fácilmente esta película es entretenimiento familiar con una imagen sacada de la filmografía de Zack Snyder. Y ni siquiera la dirección es rescatable, pues sí, en general tiene planos visualmente atractivos, pero luego hay cortes y movimientos de cámara tan inconsistentes que parece que el director no sabía hacia dónde enfocar la atención. Y luego para rematar con esta dedicatoria de una página. Esta cosa no tiene nada que decir. Me causa algo de repelús ver como algo más serio y centrado como Joker fue en su tiempo criticado por ser una apología a la violencia por parte del hombre blanco, desde las fuentes de críticos más confiables entre comillas. Pero estos mismos acabaron alabando esta basura, pese a que sea una fantasía creada para atraer a adolescentes castrosas. Diría que es simplemente una fantasía de empoderamiento, pero da igual porque es un término que ha sido desvirtuado de tanto que he escuchado que se usa. Como sea, no hay mucho que rescatar, solamente es una mala película. Last Night in Soho. Es una película que busca impresionar al espectador al tratar de embonar todo dentro de su tono de horror y misterio, provocando eventos que desde un inicio parecen tomar un rumbo fijo, pero después con el nuevo giro de tuerca parece más absurdo y provoca desconexión. Los personajes no están puestos más que para eso mismo, provocar una sensación de que ellos pueden formar parte del misterio, hasta que de repente uno se da cuenta de que sus formas de comportamiento son prácticamente estúpidas ante el evidente comportamiento errático y hasta peligroso de la protagonista ante sus visiones. Y es también el tema de las visiones lo que provoca que el funcionamiento de la película tampoco termine de funcionar tan bien, pues no tienen una explicación aparente y no funcionan bajo las normas que establece el mundo, sino que suceden cuando el guión lo necesita. Esto no impide que pueda insultar todo lo que quiera esta película por su giro final, donde resulta que la persona que
que veía en esas visiones del pasado realmente existía, y era la que todo este tiempo estaba entre las sombras. Puede que no provocando dichas visiones, pues estas no se explican, pero haciendo que el misterio se resuelva de la forma más patética posible. Es básicamente un giro de tuerca al estilo Shyamalan, pues te lo ponen en la cara cuando la película está casi llegando a su final y ni siquiera hay una explicación lógica para esta. Más me desagrada porque pensé que todo esto iba a tener una posible enseñanza o fuera un suceso que repercutiera en los personajes a modo de moraleja, casi al estilo de Black Swan, que trataba de mostrar esas señales de locura como una señal de obsesión claramente nociva. Pero al final la película no tiene nada de sustancial que contar, solamente una obra que buscaba ser lo más alocada posible y que casualmente con esas intenciones sigue siendo disfuncional. Lo único rescatable es su dirección, su manejo de música y poco más. Ahora bien, tampoco entiendo por qué a algunos directores se les dio por tratar de experimentar con el horror, dado que es un género que no vale ni un comino. Fue el caso anterior y ahora lo es con el mismísimo creador de District 9. El caso es que todo lo que hacía el cine de Neil Blomkamp único y destacable acaba desapareciendo en esta película. Puede que nunca llegara a ser algo meramente digno de titularse obra maestra, y Chappie fue en su tiempo una de las mayores decepciones que vi. Tal vez eso ya mostraba todo lo que se veía venir con Demonic, pero el truco con sus obras era mostrar un ápice de tecnología desde la manera más chatarrera posible. Eso podría deberse a su contexto histórico, pero quisiera dedicarle un ensayo aparte sobre eso. La cuestión aquí es que en algo que todavía sigue conservando su estilo es en el uso de elementos tecnológicos como forma cercana de verosimilitud ante el entorno realista que plantea simular. Pero al igual que con el resto de sus películas, falla en dar una explicación plausible ante el funcionamiento de la máquina que produce el contacto entre la mente de la protagonista y su madre. Su funcionamiento más allá de eso es lo correcto. Pero aquí las cosas empiezan a estropear cuando ese entorno lo tratan de llevar al apartado terrorífico, pues inventan no sé qué historias sobre que las posesiones y gente del Vaticano cazando demonios y tal. Esto parece que fue un intento del director por tratar de renovarse al intentar no estancarse en la misma fórmula del protagonista cualquiera con un evento que lo lleva a un desenlace trágico. Pero al final acaba trayendo de vuelta los mismos tropos que el cine de terror ya había cargado más tiempo que la edad de muchos de nosotros. Intenta mezclar su visión tecnológica con temas religiosos y un tono paranormal, pero esa mezcla nunca llegó a pegar en primer lugar. En fin, otro director con potencial que acaba desperdiciando su tiempo en basura choqueante. Esperemos que aprenda a elegir mejor sus proyectos o crear otros mejores, porque se ve que estaba estancado desde la cancelación de la entrega de Alien que estaba planeada que este dirigiese. Queda más que claro que Eastwood a sus 91 años ya no es capaz de hacer películas tan bombásticas ni centradas en la acción que en sus tiempos manejaba, pero al menos ha demostrado durante el pasar del tiempo que tiene todo para seguir haciendo cosas interesantes. El caso con Cry Macho es que realmente es una pieza decepcionante, pero a su vez me encanta. Será porque soy muy sensible con las obras que tratan de temas relacionados con la familia y las relaciones personales, pero no ha decepcionado del todo en cuanto a ser una película con gancho, aunque sí se debe de asimilar que esta producción es decepcionante y hasta olvidable. Si se suponía que en esta película trataba de hacer un comentario sobre la visión masculina, entonces ya había hecho Gran Torino. Si trataba de tocar el tópico sobre la familia, entonces ya había hecho La Mula. Realmente no entiendo qué pretendía hacer con esta cinta. El conflicto principal y la sensación de persecución que se supone existe realmente nunca está presente y el conflicto se resuelve prácticamente sin esfuerzo alguno. El final no termina de embonar con todo lo que trató de mostrar la película y ese intento de comentario sobre la visión del hombre macho se queda solo en diálogos sueltos y desinspirados. Como sea, espero no sea la última producción de Eastwood. Ha demostrado para su edad que sigue haciendo cosas interesantes y pese a que esta película ha sido muy decepcionante, se ve que todavía tiene ideas inspiradoras. Muchos tendrían montones de preguntas con respecto a esta peli, pero yo solo tengo particularmente dos. ¿Por qué esta basura es tan lenta y qué sentido tiene que la película dure 4 malditas horas y más de la mitad lo malgasta con contenido innecesario?
Algo he de asumir, y es que fue divertido ver los cambios que hicieron con respecto a la versión original. Algunos tan estúpidos como la parte de introducción de Aquaman, otros que funcionaban bien en el pasado pero que ahora con las modificaciones parece como una apuesta al azar. Los detalles siguen y siguen, y si bien sí mejoran algunos aspectos como darle una mayor introducción a personajes que antes no lo estaban, también mete casi 2 horas de pura grasa hecha para impresionar a los fanboys de Snyder, sobre todo con cámaras lentas. Muchos cambios son por el bien de la variedad y el factor edgy. Algunos añadidos hacen a la obra menos coherente y provoca más errores argumentales, y al final antiguo le añaden otro final que solo existe a modo de relleno. Uno ya no sabe cómo reaccionar ante semejante bodrio ultra glorificado. No hay película que dure más de 3 horas que valga la pena que no sea El Señor de los Anillos de todas formas. Esta era una película que definitivamente sí tenía todas las ganas de ver, no importándome qué premios había ganado, ni quién era su director, que estaba a la cabeza de esta cosa. Pero lo que acabé llevándome de recompensa fue arrepentirme de mi decisión tan solo 15 minutos después de haberla empezado a ver. La sinopsis no alerta en nada a lo que el espectador está por ver, pero desde aquí digo que no vale para nada la pena. Y a partir de ahora tomaré más precauciones cada que una película reciba elogios por parte de festivales internacionales de cine que den premios a basura superficial y pretenciosa. La pregunta que muestra todos los problemas de esta película es ¿por qué? Porque la protagonista tiene alguna obsesión enfermiza con los autos, porque es una asesina a sueldo, porque tiene una especie de comportamiento errático, porque el señor, después de obvias red flags que muestran que la tipa es una impostora que se hace pasar por su hijo, sigue aún así comportándose de esa forma tan estúpida. Y así uno se puede pasar un largo rato tratando de entender por qué esta asquerosidad no merece ni ser vista. Mientras más pasa la película, más llenas de sinsentidos se convierte. Todo ese temita de hacerse pasar por alguien no tiene ni siquiera sentido, ni más cuando los personajes actúan de forma tan patética ante situaciones tan evidentes que hasta resultan de pena ajena. Es encima la basura más enfermiza y fetichista posible. Una total aberración que llega al punto de lo bizarro y lo degenerado. Una burla hacia el espectador que trata de parecer lo más inteligente, pero acaba siendo una total tontería y pérdida de tiempo.